Vamos a compartir pantalla. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal, Mauricio, Fabiola? ¿Cómo estás, Richard? Bienvenidos. Ya, espero que ahora sí pueda compartir. Ya. Bien, ¿cómo están, colegas? A ver, estamos Elizabeth, Fabiola, Richard, Marta, Mauricio, Solano, Vladimir. Tengo dos Solanos. Carola, Vladimir. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, vamos a... ¿Qué hora tenemos? Ya, son 6:06. Vamos a empezar con nuestro... ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Elizabeth? Vamos a empezar con el Google, ¿sí? Vamos a hacer nuestro formulario Google. Hoy tenemos de entrada nuestras primeras 4 preguntas. Esta vez van a ser 4 preguntas para poder resolverlas con tiempo, ¿ya? 4, a ver, vamos a dejar de compartir para poder abrir el Google. A ver, cerramos de aquí. Y nos vamos a formular. Ya ustedes conocen cuál es la dinámica. A ver, vamos a esperar un minutito, que hay algunos que recién están entrando, ¿sí? Me parece que la cámara... ¿Me logran ver? Me parece que no. ¿Qué tal? Bienvenida, Carola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Janet, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya, entonces vamos a empezar con nuestras preguntas. Les voy a enviar por el chat, ¿sí? Les voy a enviar por el chat el link del Google Form y la idea es que todos los que estamos aquí podamos participar con este cuestionario, ¿sí? ¿Qué trae el cuestionario? Dale 2 textos cortos, breves, ¿sí? Y cada texto tiene 2 preguntas, ¿ya? Cada texto tiene 2 preguntas y se va a dar un tiempo, ¿sí? Un ratito está cargando, vamos a compartir el link por el chat. Ya. A ver, les voy a pedir que podamos participar todos los que estamos en esta sala para ir midiendo un poco cómo nos enfrentamos, ¿verdad?, a este tipo de preguntas, pero preguntas con
alternativa múltiple y con el tiempo siempre se podría decir corriendo, ¿no? Es decir, no tomándonos por cada pregunta quizás 5 o 10 minutos, ¿sí? Muy bien, a ver. A ver, un ratito. Me está pidiendo volver a cargar, no sé por qué. Bueno, el link lo tengo, se los puedo ir compartiendo. Lo que pasa es que el aplicativo es el que... Ah, ok. Retiro remote, disculpen, estaba cortado el... Con todos. Ya. Ahora sí. ¿Me logran escuchar bien, colegas? ¿Se escucha? Ah, gracias, Rocío, gracias, Janet. Ya. Entonces, ¿estamos listos? Ahora sí, les envío el link por el... ¡Ay, no! Solo estoy enviando a una persona. A ver, a todos. Todos en la reunión. Ya, ahora sí. Ya. Ahí está el link. Vamos todos a nuestras preguntas con tiempo. Son 8 que estoy hablando, son 6 y 12. Son 6 y 12. Termina a las 6:20. ¿Sí? Tenemos 8 minutos por cada texto. ¿Sí? No, disculpen, no es 8. 8 minutos en total, que estoy diciendo. Entonces, si me están escuchando, ya. 8 minutos en total. Empezamos. Sonia, Verónica, Janet, Mauricio, Aymar, Carola, Vladimir. Solano, Richard. Ya, empezamos, ¿sí? El primer texto es El Pozo. Para los que recién se han unido, estamos en una pequeña prueba de 4 preguntas, ¿sí?
Vamos, colega Hugo, Mauricio, Sonia, Verónica. Anita. Muy bien, Rocío. Muy bien, gracias Carola, Rocío, al colega Ruiz. Ocho por cada texto. También. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya somos casi 10. Vamos, colegas, anímense a resolverlo. Nos queda un par de minutos. Un minuto y cerramos, ¿sí? Se cierra. Gracias a todos los que han participado. Terminen, terminen. Vamos, terminen. ¿Alguien más? Ok. ¿Terminaste, Wilfredo? Ok, entonces vamos a
Vamos a cerrar. Muy bien, gracias a los últimos que estuvieron respondiendo. Ya, vamos a cerrar ahora sí, cerrado, cerrado. Se cerró el cuestionario, ¿ya? Entonces ahora sí nos vamos a ir a las respuestas. Todos atentos, por favor. Esta parte no es la que... No sé por qué se cambió así, pero bueno. Ya, lo puse de esta manera. No quería que se dijera así, pero bueno. Vamos a verlo así. A ver. Vamos a pasar a compartir la pantalla. Gracias a todos los que han participado. Si somos en sala, somos 20, 21 docentes, pero solo la mitad ha respondido. Espero que sea porque no tienen internet y no porque realmente no quieren un poquito ir exigiéndose y midiendo el tiempo. ¿Bien? Muy bien. No era la forma como quería que se vea, pero bueno, ha salido así, quizás no lo he configurado adecuadamente. Presten atención, por favor. Aquí, ¿qué pregunta promueve el desarrollo de la capacidad? Lo vamos a desarrollar. Ya solo decirles que en el primer texto, la primera pregunta, la mayoría ha acertado, ¿sí? La respuesta era la C. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué la respuesta era la C, solamente decir que esta era la respuesta correcta, aunque ustedes no sé si lo han podido ver. Después teníamos la pregunta 2, así es, muy bien, casi todos acertaron, y eso es algo que quiero que ya a ustedes les quede claro, porque estas preguntas son bien constantes en las pruebas, la reflexión del contenido, y así es, la reflexión del contenido era la B, ¿verdad? Después teníamos en el segundo texto, teníamos la pregunta, la primera pregunta del segundo texto, ¿sí? La respuesta correcta fue solicitar que expliquen qué simboliza el pájaro, el gusano y el hombre, y luego que lo relacionen con el título. Ahorita vamos a explicar también por qué esa era la respuesta correcta. Y en la última pregunta, ¿qué pregunta promueve la reflexión del contenido? Sí, ahí creo que me voy a detener un poquito porque teníamos que la respuesta correcta es ¿qué motivos tuvo la autora para utilizar personajes como el pájaro, el gusano, personajes líricos, obvio, y el hombre? ¿Sí? Hasta ahí. Pero igual en todos veo que la mayoría ha acertado con la... Vamos entonces a ir al análisis, ¿sí? Nos vamos al análisis, gracias a todos los que han participado. Espero que esté yo compartiendo la pantalla. No quiero que como la vez pasada me dicen, profesora no está compartiendo, que se pueda ver y todos estemos... Ya, empezamos. A ver, no sé si ahí logran ver o un poquito más le damos de zoom. Ya, ahí quizás para que todos puedan ver, ¿sí? A ver, empezamos, igual el chat está abierto, igual el micrófono también está abierto para ustedes si desean hacer una pregunta. Esta pregunta voy a pasar rápido porque la mayoría acertó, ¿sí? Texto 1. ¿Qué pregunta promueve el desarrollo de la capacidad de interpretación del sentido global? ¿Sí? Ya, entonces nosotros saben que tenemos que concentrarnos. Interpretación del sentido global del texto, ¿sí? Habíamos dicho que el sentido global del texto significa que los estudiantes primero puedan comprender el texto de manera total, ¿verdad? Y ser capaces de poder deducir, ser capaces de poder comprender cuál es esa idea central del texto, de la historia, de lo que están leyendo, ¿no? Entonces, pero para que haya interpretación del sentido global, es evidente de que tienen que leer todo el texto. Esa es una de las, es decir, ese es uno de los pasos. Yo para interpretar el sentido global no puedo solamente leer el título o no puedo solamente leer ¿no? Entonces tengo que leer todo, tengo que entender todo, ¿verdad? Y tengo que ser capaz de quedarme, de sustraer
la esencia del texto, habíamos dicho. Y la esencia es, pues, la idea central, la idea más importante, lo que realmente se quiere comunicar, ¿no? Ya, bien. Entonces, habiendo dicho eso, leemos El Pozo, que es un texto que también ya quizás por ahí lo han leído. El Pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa, ¿no? 20 años después, un día mi hermano Eloy sacó agua de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como cualquiera, decía el mensaje. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que promueve el desarrollo de la capacidad de interpretación del sentido global? ¿Qué significa este es un mundo como otro cualquiera? Es decir, me están preguntando sobre esta expresión, ¿verdad? Que se ha incorporado, que se ha introducido dentro del texto. ¿Qué significa este es un mundo como otro cualquiera? Entonces, la pregunta es, para poder responder esta pregunta, el estudiante, ¿verdad? Necesita haber comprendido todo el texto y haber llegado a encontrar la idea central del texto. Dice, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa este es un mundo como otro cualquiera? ¿No? O sea, ¿cuál es el significado de esta expresión? Esta expresión, ¿sí? Se encuentra en el tercer párrafo, ¿no? Entonces, el significado de esta expresión puede ser el que el alumno quisiera darle, ¿no? En el momento de que se le pregunta y dependiendo también de las interpretaciones de cada estudiante, ¿verdad? Por lo tanto, como que está enfocado en una parte del texto, ¿sí? Pero no está enfocado, es decir, responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa? Dicen, ¿no? O sea, ¿cuál es su significado? Este es un mundo como otro cualquiera. La pregunta no está orientada por decir cómo podríamos quizás interpretar o cómo la familia pudo interpretar este es un mundo, simplemente nos dice qué significa, ¿no? Entonces, este de acá no me va a permitir que el estudiante lea todo el texto y se quede con la esencia del texto para poder dar un significado. La B dice, ¿por qué nadie se había asomado al pozo en 20 años? Entonces esa pregunta les hago yo a ustedes. ¿Por qué nadie se había asomado al pozo en 20 años? Y para responder esta pregunta, también está bien focalizada en una parte del texto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nadie se había asomado en 20 años? A ver. ¿Por qué nadie? Me quedé sola ya. ¿Por qué nadie se había asomado al pozo? Podríamos deducirlo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano, ¿verdad? Cayó ahí, ¿verdad? Y era evidente, pues, ¿no? Que al caer un pozo, probablemente, pues, como hablaba ya anteriormente, de una tragedia, ¿no? Entonces había el deceso del hermano, ¿no? Y el siguiente es, ¿por qué el texto lleva como título El Pozo? ¿No? ¿Por qué lleva como título? Bien, Diana, así es. ¿Por qué solamente me pueden escribir a mí? Eso no me agrada. Vamos a ver, ¿ustedes pueden escribir a todos o no? A todos. Sí, por favor, no me escriban solo a mí, a todos. Ya, gracias, Dianitas, así es. ¿Por qué el hermano? Porque Alberto Sevilla. ¿Por qué el texto lleva como título El Pozo? Si yo le pregunto eso al estudiante, ¿por qué el texto lleva como título El Pozo? ¿Verdad? ¿Cuál creen que es la razón por la que este texto se titula El Pozo? Entonces el estudiante no va a decir, pues, bueno, porque yo creo que, bueno, no sé, le gustaba al autor. No. O sea, porque el texto lleva como título El Pozo. Entonces, a ver, vamos a ver, tengo aquí. Ok, Mauricio. ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el estudiante?
el estudiante primero va a tener que leer todo el texto, esforzarse por comprenderlo, para poder dar la respuesta de por qué el pozo, ¿no? Y su sustento va a ser básicamente de que justamente el pozo, así es Elizabeth, es la C, justamente el pozo, ¿verdad? Es el motivo de todo lo que sucede en la historia. Todo lo que sucede está en torno al pozo. El pozo, ¿verdad?, trae una tragedia. El pozo, evidente, hace de que pues todo se vuelva pues tristeza, y también de alguna manera que después de mucho tiempo alguien extraiga algo del pozo y verdad y recupere esta botella con este mensaje que puede traer muchas interpretaciones, ¿no? Entonces el pozo se vuelve como el motivo, ¿verdad? El motivo de la historia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es importante que el estudiante encuentre esos vínculos entre el título y todo lo que se va narrando en la historia, ¿ya? Entonces, ¿cuál promueve la interpretación del sentido global? La pregunta por qué el texto lleva como título el pozo. Acuérdense que para que promueva la interpretación del sentido global, tiene que exigir al estudiante leer todo el texto, comprender todo el texto y encontrar la idea más importante del texto, que en este caso es que el pozo, ¿verdad?, es el que trae la tragedia y al mismo tiempo, al parecer, una posible esperanza, pero eso ya es un poco interpretación de cada estudiante, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era el C. No sé si me estoy deteniendo mucho ahí, pasamos a la siguiente. ¿Qué pregunta promueve la reflexión del contenido del texto? Ya, esto es otro punto que también ayer lo trabajábamos, ¿verdad? Que tiene que ver la reflexión del contenido. Entonces, esta pregunta lo que tiene que hacer es invitar al estudiante a analizar un poco más el texto, ¿verdad? Tiene que invitar al estudiante a poder contrastar esa información que está recibiendo con otras, ¿no? Con otras, hacer comparaciones también con otras experiencias de vida que él trae sobre ese tema, también hacer comparaciones con otras historias que también tengan alguna relación con este tipo de texto. ¿Para qué? Para que el alumno pues saque una conclusión, ¿verdad? ¿Qué pregunta promueve la reflexión del contenido del texto? ¿Cuál es el conflicto principal del texto? A ver, esta pregunta, ¿cuál es el conflicto principal del texto? Si nosotros vamos al texto y quisiéramos responder esta pregunta, ¿cuál es el conflicto principal del texto? Básicamente yo como estudiante voy a leer y voy a tener que identificar aquí de todos los hechos, acuérdense también del conflicto principal, que es muy común y viene en los exámenes. De todos los hechos, hay un hecho, ¿verdad?, que es el problema álgido, el problema de mayor tensión en la historia. Entonces, y es el que va a desencadenar otros pequeños problemas que finalmente también generan todas las salidas o soluciones para resolver el problema principal, ¿sí? O para escapar del problema principal, ¿ya? Entonces, si a mí me pregunto, ¿cuál es el conflicto principal del texto? Básicamente nosotros sabemos que aquí todo empieza. ¿Cuándo empieza todo? ¿No? ¿Cuál es ese problema que después de alguna manera llega a tener una respuesta o una salida o algo así? Sabemos que cuando se da la caída del hermano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el conflicto principal? Yo puedo responder, bueno, me parece que la caída es cuando, disculpen, que el conflicto es cuando se da la caída del hermano, ¿ya? A ver, no estoy utilizando ningún, no sé si me están siguiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí. Ya, entonces,
Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto? Yo puedo decir, bueno, cuando se cayó el pozo, ya, ahí, porque este es el momento que genera, ¿verdad? Otras situaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Ya, entonces, ¿será esta la que permite reflexionar? ¿Hay reflexión ahí? O básicamente, ¿qué capacidad hay ahí? A ver, ¿qué proceso cognitivo será ahí cuando me preguntan cuál es el conflicto principal del texto? Les pregunto yo a ustedes. A ver, respondan. Ya, un poco para ir también viendo otros puntos. Si la pregunta es, ¿cuál es el conflicto principal del texto? ¿Qué capacidad de lectura se está desarrollando? ¿O qué capacidad de lectura promueve la pregunta, ¿cuál es el conflicto principal del texto? Promueve el recojo o la obtención de información, el infiere y el interpreta, o el reflexiona y el evalúa. ¿Cuál? A ver, díganme ustedes por el chat, si no desean abrir el micrófono. A ver, ¿cuál es el conflicto principal? Obtener información. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será obtener información? Es decir, en el texto nos dicen, nos presentan el conflicto principal es tal. Dentro del texto los personajes hablan de los conflictos. ¿Ustedes creen si sí? Los personajes hablan de los conflictos. La pregunta es, ¿cuál es el conflicto principal del texto? ¿Qué tendría que hacer el estudiante para responder esa pregunta? ¿Qué tendría que ir al texto y lo va a encontrar? ¿Qué pasa si un estudiante dice, para mí el conflicto principal es cuando, para mí el conflicto principal es cuando nadie intentó buscarlo. Nadie intentó buscarlo. Nadie intentó buscarlo. Para mí ahí empieza todo el problema. Y alguien dice, no, ahí no podría ser ese el conflicto principal. El conflicto principal es cuando él se cae, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Es obtener información. La pregunta, ¿cuál es el conflicto principal del texto? No es obtener información. No es obtener información, porque el alumno tiene, claro, yo lo puse aquí porque ya yo he hecho un proceso interpretativo, o sea, voy a tener que leer todo el texto para poder interpretarlo, comprenderlo, y recién de ahí identificar y decir, el conflicto principal será cuando nadie fue a buscarlo, o el conflicto principal será cuando él se cae. ¿Cuál será el conflicto? Ya, así es, eso es un proceso, gracias Elizabeth, así es Maruja. Es un proceso de inferencia, de interpretación, ¿sí? Más que todo orientado a la inferencia, ¿sí? Lo digo más que todo orientado, ¿por qué? Porque la capacidad es inferir y interpreta, ya. Alguien dirá, ¿y por qué no es literal? Es decir, ¿por qué no es obtener información? Si, Kevin, tú lo subrayaste ahí, cayó. Pero acá dice, mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Acá no dice, el conflicto en la familia se dio cuando él, no dice eso. ¿Sí? Yo para encontrar que este es el conflicto principal y el conflicto principal no es cuando nadie lo busca, nadie fue a buscarlo, nadie miró el pozo. Entonces, ese proceso, es un proceso de inferencia, a decir, a ver, ¿de dónde se desprende todo? Parece que es parece, entonces ya ese proceso de inferencia lo hago yo y finalmente señalo, indico y digo, acá está, ¿ya? Pero la pregunta no es literal, no es de obtener información. Ok, avanzamos. Entonces, a ver, la segunda pregunta, ¿qué perspectivas sobre la vida nos provoca el mensaje encontrado en el interior de la botella? Ya, miren esto, ¿no? ¿Qué perspectivas sobre la vida nos provoca el mensaje,
¿sí? Encontrado en el interior de la botella. ¿Qué mensaje es este? Este es un mundo como otro cualquiera. Entonces, aquí el estudiante va a tener que analizar el texto y sí va a tener que esforzarse, ¿verdad? Esforzarse por entender que este mensaje tiene distintas formas de poderse entender. Ahí, dentro de la botella y dentro de ese momento, de esa situación, tiene varias formas de entenderse. Entonces, eso le va a permitir a él, y qué perspectivas, o sea, qué visiones, qué miradas sobre la vida, qué ideas sobre la vida les provoca cuando dice, este es un mundo como otro cualquiera, ¿no? Es decir, que quizás la vida no siempre es en un mundo físico, donde hay mucha gente, sino también hay una forma de vivir más en conocimiento personal, hay una forma de vivir más desde lo que uno mira en el interior de uno. Es decir, ¿por qué? Porque se puede entender que, pues, que él lo escribió, que el hermano que nunca salió del pozo lo escribió, se podría entender. Entonces, y si escribe esto, ¿verdad? Este es un mundo como otro cualquiera, entonces, al parecer, él está viviendo abajo, ¿no? Y vivir ahí, en ese espacio, nos da también una forma de ver que la vida no siempre está arriba, no siempre está donde nosotros estamos. Hay otras formas de ver la vida, más allá de simplemente lo común, lo regular, ¿no? No sé si se acuerdan. Este mensaje me hace acordar de la obra El extranjero, no sé si le han leído, pero bueno, me evoca eso. ¿Qué perspectiva sobre la vida nos provoca el mensaje encontrado en el interior de la botella? Ya, esta pregunta sale del texto. Es decir, sale en el sentido que el alumno va a responder sobre lo que él cree, sobre lo que él piensa, sobre lo que él conoce, sobre su experiencia, pero partiendo del texto, partiendo de este mensaje, ¿sí? De esta parte del contenido del texto. Esa era la respuesta, porque teníamos otra que decía, ¿quién es el narrador de esta historia marcada por la tragedia? Ya, yo les pregunto a ustedes, esta pregunta, la C, que no era la respuesta, ¿quién es el narrador de esta historia marcada por la tragedia? ¿No? Porque es una historia un poco trágica, ¿no? Por lo que se narra. ¿Quién es el narrador? Yo les pregunto, esa pregunta, ¿qué capacidad promovería? Obtener información, inferir, interpretar o reflexionar y evaluar. Vamos, por el chat. Si me están siguiendo y no se han ido. A ver. Buenas noches a los que recién se han unido. Estamos aquí resolviendo nuestras primeras preguntas que se resolvieron con tiempo. A ver. ¿Qué capacidad promueve? A ver, ¿quién es el valiente? O la valiente. ¿Quién es el narrador de esta historia marcada por la tragedia? Este tipo de preguntas, ¿qué capacidad desarrolla? Obtener información, inferir, interpretar o reflexionar y evaluar. Ok, ya, muy bien. Muy bien. Sí, Dianita, gracias. Ajá. Así es. A ver, para que sea, voy a un poquito ir dejando claro, porque algunos creen que esta pregunta es de obtener información. A ver, lo digo porque yo estoy suponiendo que ya ha quedado claro, pero veo por lo que me van respondiendo que yo no estoy siendo clara aún, ¿ya? A ver, ¿quién es el narrador? Nosotros tenemos que saber que toda historia, ¿verdad? Toda historia tiene un narrador. Ojo, es pregunta también del examen estas cuestiones de recursos literarios cuando los textos son literarios como este, ¿sí? Entonces, ¿quién es el narrador? Si yo digo que esta pregunta es para obtener información, ¿por qué digo que es para obtener información?
Alguien dirá, ah, porque está preguntando quién. Ya, eso es algo que yo varias veces lo repito. Nunca se dejen llevar por esto. Nunca. Eso de que el qué y el quién son preguntas para obtener información o para desarrollar la capacidad de obtener información. Eso es lo más falso de lo falso que existe, ¿verdad? Eso no es así. ¿Ok? Ya, entonces no se dejen llevar primero por el quién. Ok, ahora, todo texto narrativo tiene un narrador. Así es, hay alguien que está hablando, cuál es la voz de este texto, ¿verdad? Y por lo que se puede ver aquí, es uno de los personajes, ¿verdad? Es uno de los personajes, porque dice, mi hermano Alberto cayó al pozo. Es decir, que el hermano del narrador cayó al pozo. ¿Quién es el narrador? El hermano de Alberto. Entonces, ese llegar, ay, no solamente porque dice mi hermano, ¿no? Dice 20 años después, un día vuelve a repetir mi hermano, ¿no? Descubrió una pequeña en el papel interior, ya, aquel pozo, después se ve, dice aquí, de la familia, bueno, ya, entonces, yo les pregunto, ¿quién es el narrador de esta historia, marcada por la tragedia? La respuesta se encuentra aquí, pero ¿cómo yo llego a la respuesta? ¿Cómo llego a la respuesta? Acá en alguna parte habla sobre el narrador, habla el texto del narrador. No, en ninguna parte habla sobre el narrador. Entonces, ¿cómo llego a esa respuesta? ¿Qué proceso ocurre aquí? ¿Qué proceso ocurre aquí? Solamente ¿quién está narrando? El narrador descubrió una pequeña botella, dice, con un papel en el interior. Ya. Ya, entonces yo les pregunto, aquí en el texto habla explícitamente de los narradores, del narrador. No, no habla, no se hace referencia, ¿verdad? No se hace referencia. Entonces, yo, como lector, primero sé que es el narrador, sé que toda historia tiene un narrador, sé que detrás de esta historia hay una voz narrativa y ese es el narrador. Toda esa información la manejo yo, porque para hacer una inferencia, recuerden, es el conocimiento previo más lo que está escondido detrás del texto, ¿sí? Entonces, esta pregunta es una pregunta que promueve la inferencia, ¿sí? Promueve el infiere información, ¿ya? El inferir. Porque alguien dirá, pero ¿por qué, Kevin? Si tú estás subrayando que aquí está la respuesta. Sí, estoy subrayando que ahí está la respuesta, pero el texto no hace referencia a narradores. Ese es un proceso cognitivo que yo estoy haciendo para ubicar, para identificar la respuesta. ¿Ya? Si el texto dijera y hablara, ¿no? Este texto, El Pozo, tiene como narrador principal al hermano tal, entonces, entonces dijimos, ya, ¿quién es el narrador? Y acá dice que el narrador principal es el hermano. Entonces, sí es, obtiene, pero acá no habla, el texto no alude a narradores, ¿ya? Muy bien, Rocío Armas, gracias, la palabra perfecta de Rocío Armas, está implícito y yo lo llego a encontrar, ¿ya? Ok, muy bien, entonces la respuesta correcta aquí era, ¿qué perspectiva sobre la vida nos provoca el mensaje encontrado en el interior de la botella? ¿Por qué? Porque exige al estudiante, exige al lector que pueda analizar de manera un poquito más crítica qué entiende sobre este mensaje que es parte del contenido del texto, ¿ya? Esto de aquí es parte del contenido, el mensaje es parte del contenido, ¿sí? Y me están preguntando justamente por el mensaje, ¿verdad? ¿Qué se entiende? ¿Qué perspectivas me puedo yo interpretar a partir de ese mensaje? Muy bien, avanzamos. Ya. No sé si estoy siendo explícita, por favor me preguntan ahí si es por interno, ¿sí? Vamos al texto 2. Dice, justicia, vino el pájaro y devoró al gusano.
Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. ¿Sí? Muy bien. Ya ustedes saben que es de Varela, ¿no? ¿Qué acción pedagógica promueve el desarrollo de la capacidad de interpretación del sentido global? Ya aquí ya es actuar del profesor, ya no solamente son preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué acción pedagógica promueve la capacidad de interpretación del sentido global? Y volvemos a lo mismo. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿por qué hagan las mismas preguntas? Porque esto debe quedar bien claro, ¿sí? Ya, a ver, ¿qué hace el profesor para promover, o qué debería hacer, ¿verdad? Para promover esa capacidad. A ver, A, proponerles que elijan los versos que más les guste y que lo expliquen a sus compañeros. Ahí se lo opción 1. Ya. Proponerles que elijan los versos que más les guste y que lo expliquen a sus compañeros. Ya. Si algún estudiante dice, a mí me ha gustado, profesor, cuando viene el pájaro y se devora el gusano. Esos dos versos me gustan más. Alguien dirá, no, a mí me gusta más esta última parte. ¿Por qué? Porque creo de que, ¿por qué siempre entre, ¿no? Animal y animal, el hombre también, por una cuestión ya. Entonces, si el estudiante elige algún verso, está eligiendo lo que a él le parece, ¿verdad? Pero eso no le está exigiendo poder comprender todo el poema, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando me preguntan por la interpretación del sentido global del texto, yo tengo que ser capaz de haber comprendido todo el texto, ¿sí? Lo que me va a permitir identificar la esencia del texto. Entonces, proponerle que elijan versos que más les guste y que le expliquen a sus compañeros, yo puedo decir, me encanta cuando este último verso cierra con devoró al hombre, porque no se libró. Por eso lo devoró. Ya está. Pero no se trata de aquí quién se libra y quién no se libra el poema. Pero a mí me gustó. Alguien dirá, acá me están preguntando cuál es el que te gusta. Ya yo escogí ese. Entonces, esta alternativa no ayuda a que los estudiantes lean y comprendan todo el poema. ¿Sí? A ver, la B. Solicitar que expliquen qué simboliza el pájaro, el gusano y el hombre, luego lo relacionen con el título. Es decir, no solamente se está quedando en estos, se podría decir, personajes o elementos que utiliza la autora, y lo repite a lo largo del texto, ¿no? No solamente, sino está pidiendo que lo vinculen con el título. Y acuérdense que el título de un texto, acuérdense siempre, un título de un texto se coloca, ¿sí? Porque de alguna manera contiene el sentido del texto, ¿sí? Salvo, bueno, algunos otros tipos de títulos que se juegan mucho en textos quizás más, que les digo, más publicitarios, no lo sé, ¿no? Pero te van a poner textos evidentes que tengan ese vínculo, ¿sí? Es decir, que el título, de alguna manera, sintetiza el sentido del texto, de todo el texto, como ocurre aquí. Entonces, esta era la respuesta correcta, ¿sí? Esta era la respuesta correcta. Solicitar que expliquen qué simboliza el pájaro, el gusano y el hombre y luego lo relacionen con el título. ¿Qué pasa con la C? Solicitar que identifiquen las figuras retóricas que presenta el poema y lo compartan en grupo. Bueno, si yo digo, bueno, aquí la figura retórica que yo puedo ver es el famoso paralelismo. Hay un paralelismo. Entonces, acá hay un paralelismo. Ahora vamos a compartir en el grupo. Yo lo que he encontrado es un paralelismo. También he encontrado la simbología o los símbolos. Y también he encontrado la anáfora. Entonces, si yo digo eso, ¿no? ¿Qué figuras he encontrado? No me va a permitir interpretar, o no me exige, esa actividad no me exige interpretar el sentido global del texto. Muy bien, avanzamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien quisiera consultar algo? A ver,
¿Qué pregunta promueve la reflexión del contenido? ¿Ya? ¿Qué pregunta promueve la reflexión del contenido? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están ahí? No me dejen sola, por favor. Ustedes bueno, ustedes saben, como docentes, cómo se siente uno cuando está sola en la clase. Ya. ¿Qué pregunta promueve la reflexión del contenido? A ver, reflexión, ¿verdad? Es poder, ya hemos dicho, analizar el texto de manera un poquito más crítica, vinculando siempre con la experiencia lectora que uno trae o con la experiencia de vida que uno trae también. Todo eso es conocido como todos nuestros conocimientos previos que traemos, ¿no? ¿Por qué el poema se titula Justicia? A ver, pregunta para ustedes, ya, pregunta facilísima. Facilísima, ¿están ahí? A ver, ¿por qué el poema se titula Justicia? Esta pregunta, ¿qué promueve? ¿Qué promueve? ¿Qué capacidad promueve? Muy bien, Hugo es el único que está ahí. Gracias, Hugo. Hugo, hace ratito me hiciste una pregunta y no terminé por verla. Se me pasó entre desarrollar capacidad. Ya. A ver, ¿qué capacidad promueve? ¿Por qué el poema se titula Justicia? Muy bien, Maruja. Así es. Todo lo que es título, es decir, por qué se titula así, por qué, cómo se relaciona. Muy bien, infiere e interpreta, Mauricio. Muy bien, ya. Entonces, siempre que ustedes ven con el título, está, pero hay que leer bien la pregunta, no porque aparece en la pregunta título, y yo, ya, ese se infiere e interpreta, no, hay que leer bien, ¿ya? Entonces, así es, el título, ¿verdad? El título, Justicia, justamente, como ya habíamos dicho, los títulos generalmente contienen el sentido del texto, ¿sí? Entonces, si me dicen reflexión del contenido, ya, reflexión del contenido, entonces esto no me va a permitir reflexionar. Esta pregunta lo que me va a permitir es que yo lea todo el texto, lea el poema y diga, ya, ¿por qué entonces le puso justicia? Ya, le puso justicia porque entre todos los versos hay una relación, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Unívoca, ¿verdad? Y a todos como que tienen la misma suerte y podría seguir analizando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, voy leyendo y exigiéndome, esforzándome por entender el poema, ¿verdad? O sea, por interpretar. ¿Qué es interpretar? Entender, ¿verdad? ¿Qué es interpretar? Interpretar se entiende como construir el significado del texto. La siguiente, ¿quién es el yo lírico en este poema? A ver, ¿quién es el yo lírico en este poema? ¿Quién es la voz interna del poema? No podemos decir Blanca Varela, porque Blanca Varela es la autora. ¿Quién es la voz? ¿Quién creen ustedes que está hablando detrás del poema? Esa pregunta, ¿quién es el yo lírico en este poema? ¿Qué capacidad estará promoviendo? A ver, estará promoviendo obtener información, inferir, interpretar o reflexionar y evaluar. Muy bien, Hugo. Así es, muy bien. Así es. ¿Quién es el yo lírico? Acá no habla de yo líricos, no habla nada. Entonces yo no puedo decir, es obtener información. No, porque no alude. Entonces, al yo, ¿no? A la voz lírica. Entonces, ¿quién es el yo lírico? Bueno, yo podría hacer la deducción de un proceso de inferencia, como dice Hugo. Podría decir, bueno, a mí me parece que quien está hablando ahí es un hombre, ¿no? Que siente que la vida, ¿no? Está marcada por la justicia, ¿no? En todo sentido. O sea,
La naturaleza tiene justicia, ¿no? La vida del hombre está marcada por la justicia, aunque creemos que en un determinado momento es injusto, pero finalmente se da la justicia, ¿no? Entonces, es una persona que cree, podríamos decir, ¿no? Es una persona que, la voz es una persona que cree, ¿no? Que sí, la vida es justa, la vida es justa, ¿no? Eso es lo que yo estoy planteando. Ustedes podrían tener y decirme, no, que yo creo que aquí el hablante lírico o el yo lírico se entiende por una persona que ha experimentado esto. Podría ser. Y la tercera, ya también Hugo, por ejemplo, entiende que el yo poético sería un hombre con mucha experiencia, por ejemplo, ¿no? Sí, es decir, se dan cuenta, es decir, cada uno desde su interpretación del poema. Ahora, no significa que no, eso no es, no, es decir, totalmente válido, ¿ya? Ahora, ¿qué motivos tuvo la autora para utilizar personajes líricos como el pájaro, el gusano y el hombre? Ya, allí ya, o sea, es decir, me sirvo del texto, pregunto sobre la autora, pregunto sobre los elementos estos que ha utilizado, estos seres que ha utilizado, que es parte del contenido, ¿sí? Pero dejo ahí se podría decir, esa interrogante, ¿qué motivos? ¿No? Para que el estudiante reflexione. Y eso no lo va a encontrar ni siquiera como inferencia. El estudiante, para reflexionar sobre eso, o podría conocer un poquito más de la autora, y si no conoce, puede llegar a responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tiene experiencia de haber leído otros poemas, porque tiene experiencia de vida, y podría decir, bueno, yo considero de que el pájaro y el gusano son dos seres de la naturaleza bastante opuestos, ¿no? Un poco en su hábitat, ¿no? Y por eso quizás los trae, no sé, es decir, te das cuenta, es decir, son opuestos en su hábitat, entonces eso no está en el poema. Eso es parte ya del conocimiento y lo trae a la reflexión. ¿Por qué? Porque finalmente quizás en algún momento ha leído, sabe, conoce, ¿no? Que estos dos seres son objetos de, ¿qué les digo?, de cuentos, de fábulas, de poemas, y que tienen pues justamente como que una vida bastante distinta, antagónica, ¿no? Entonces, ¿qué motivos? Va a ser reflexión del estudiante. No lo va a poder plantear a partir de lo que dice el texto, ni siquiera como inferencia, ¿sí? Muy bien, entonces acá la respuesta sobre la reflexión del contenido era ¿qué motivos tuvo la autora para utilizar personajes como pájaro, gusano y el hombre? Ya. Muy bien, hasta ahí. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Está fácil. Yo creo que agradezco a todos los que han participado. De verdad, vamos a dejar de compartir. Gracias ahí los que están todavía ahí en esta primera parte que ha sido un poquito, me he pasado del tiempo. Vamos a ir a déjenme cerrar esto por favor. A ver, a ver, gracias a Rocío, a Carola, a Ruiz, a Guamán, a Nancy, a Anita, a Sonia, a Janet, a Mareli, a Rolly Aymar y a Sonia, debe ser Teresa, ¿no? Que respondieron a este formulario continuo, ¿sí? Ya, y eso es lo que tienen que buscar, siempre repito, tienen que buscar un poquito de enfrentarse al tiempo. Ya. Muy bien, avanzamos, y nos vamos a otros casos, ¿ya? A otros casos. Ya, bueno, esto ya lo hemos desarrollado. La vez pasada vimos esto, no voy a repetir esta parte porque es un poquito más teórica, y nos vamos a ir a nuestros casos, ¿ya? Ok.
Vamos a ver con este casito. Ya, vamos a irnos con... no sé qué está pasando. ¿Me escuchan? Por ahí sería, me parece. ¿Me escuchan? Sí se escucha, maestra. Gracias, Patricia. Ya, perfecto. Nos vamos entonces. Gracias, Patti. Gracias, Maruja. Muy bien. Los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito, un festival artístico, ¿sí? En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la importancia de la educación artística en la escuela y del arte en la sociedad. A continuación se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlos en clase. ¿Ya? A ver, atentos todos porque si el texto no nos concentramos en el texto, de verdad que ya después termina un poquito respondiendo solamente uno o dos de aquí de la sala, ¿sí? Tratemos de concentrarnos en el texto, ¿ya, colegas? En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de que las actividades artísticas y el arte en general no construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa de manera errónea que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, mas no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes a las suyas, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible, no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto, en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es lo verdaderamente útil. Ok. Muy bien. Durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente les plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes se centra en que deduzcan información implícita del texto? A ver, A. Según el texto, ¿qué capacidades son necesarias para vivir en la sociedad? B. Hacia el final del texto, ¿por qué el autor dice que el arte es imprescindible? C, en el primer párrafo del texto, ¿qué quiere decir la palabra descaminadas? Ya. A ver. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que buscan información implícita? Implícita. Es decir, sobreentendida, tácita, ¿verdad? La A, la B o la C.
Se han distraído, no están ahí o sí. A ver, ¿quién es el valiente? A ver. Sonia, muy bien, Sonia. Sonia es la única que está ahí atenta. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, dice. Vamos a ir, gracias. A ver, gracias Hugo, gracias Maruja, Sonia, Maruja, Hugo, Janet, Vladimir. Gracias Janet, gracias Vladimir. Ya, algunos creen que es la B y algunos otros creen que es la C. Vamos a analizarlo, ¿ya? Gracias Vladimir, gracias Mauricio. Ya. Muchas gracias, pueden... Ya, muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Y gracias Rocío. Rocío Armas, muy bien, ya. A ver, vamos a hacer el análisis, ¿ya? Aquí estamos todos juntos. A ver, según el texto, ¿qué capacidades son necesarias para vivir en la sociedad? A ver, vamos a ver. En alguna parte del texto podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. A ver, ¿qué capacidades son necesarias para vivir en sociedad? El texto alude a eso. A ver, tratemos de encontrar qué capacidades, ¿sí?, son necesarias para vivir en la sociedad. ¿Habla de eso o no? ¿Alguna parte del texto habla de esto o no hay ninguna parte? A ver, ese es mi primer párrafo, segundo, tercero, a ver, ahí vamos ahí. Ya, Vladimir no hace capacidad crítica y de reflexión. Ya, ¿dónde está eso? A ver, ayúdame, Vladimir. Segundo, gracias, Vladimir. A ver, Vladimir me está ayudando. Segundo párrafo. A ver, nos dice aquí, el arte construye, una información integral permite que desplieguen diversas habilidades transversales, muy bien, en toda su etapa. La realización ayuda a los estudiantes a formar su personalidad. A través de los estudiantes pueden reconocer y valorar manifestaciones artísticas. En segundo lugar, favorece, muy bien, Vladimir. Ya está, Vladimir está súper atento. Muy bien, dice, el arte favorece el desarrollo de la capacidad crítica y de reflexión. Ahí está, ya. ¿Qué capacidades son necesarias para vivir en la sociedad? Ya está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, porque es la pregunta, la respuesta a esta pregunta está aquí. Ya. Por lo tanto, esta no es la respuesta, porque aquí nos están preguntando que la respuesta tiene que estar, o la información tiene que estar implícita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy bien, Janetcita. Es una pregunta literal, es una respuesta literal, por lo tanto, esa no es. Vamos a ver con la B, ¿ya? B. Hacia el final del texto, ya, muy bien, hacia el final del texto nos está diciendo, ¿por qué el autor dice que el arte es imprescindible? A ver, Vladimir y todos con su ojo así, bien agudo, hacia el final del texto. ¿Por qué el autor dice que el arte es imprescindible? Ya, entonces, eso, o esa información, la podemos encontrar al final del texto. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, miren, leen. ¿Está o no está la respuesta? Muy bien.
Muy bien. A ver, Vladimir. Ya está. A ver, Vladimir nos está diciendo que sí entonces, porque promueve que los estudiantes. Muy bien. ¿Por qué el autor dice que el arte es imprescindible? Aquí está. El arte, ¿no? El arte es imprescindible porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencia, Ya está. Muy bien, Hugo. Muy bien, Maruja. Entonces, ¿qué significa que la pregunta está enfocada en esta parte del texto y la respuesta está literal? Es una pregunta literal y la respuesta es literal. Muy bien, Maruja, por lo tanto, como dice Maruja, muy bien, Maruja, esta no es implícita. Ambas están explícitas. Entonces, por descarte es la C. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué nos decía la C? La C nos decía, en el primer párrafo del texto, ¿qué quiere decir la palabra descaminadas? Ajá, entonces nos vamos aquí al primer párrafo donde decía descaminadas, concepciones. ¿Ok? Entonces aquí nos está preguntando sobre esta palabra, este término. Y eso también lo veíamos ayer, ¿no? ¿Qué decíamos? Que cuando nos preguntan por significado de palabras, ¿verdad? El estudiante lo que tiene que hacer es tratar de deducir el significado a partir de lo que está antes, ¿no? Dice desterrar. Ah, desterrar, descaminadas concepciones sobre el arte. Es fundamental el rol que cumple la educación, ¿no? Ya, entonces nos dice desterrar. Si nos está diciendo desterrar, entonces, por lo tanto, esta palabra descaminadas no es solo una palabra con sentido positivo, sino más bien con sentido un poco negativo, ¿verdad? Dice, desterrar estas descaminadas concepciones. Es decir, quizás podrían ser concepciones negativas, concepciones erradas, concepciones desenfocadas, concepciones... Es decir, el estudiante, ¿qué va a hacer? El estudiante lo que va a hacer va a inferir el significado, va a inferir el significado de la palabra descaminadas a partir de qué? A partir de lo que tiene antes y de lo que tiene después. Por lo tanto, estamos hablando de que la respuesta, ¿verdad? No está en el texto, sino está en el texto, pero implícitamente. El estudiante lo va a hacer. Muy bien, entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Ya lo han dicho varios y la respuesta correcta era la alternativa C. Colegas, cada vez que tengan este tipo de preguntas respecto a qué se entiende por esta palabra, siempre está orientado más a la diferencia. A ver, hay alguien que prendió el micrófono. Sí, ¿pregunta? No, ya. Sonita, se prendió tu micrófono. Entonces, nominados al mejor profesor del año. Sonita, ¿podrías apagar tu teléfono, tu micrófono? No sé si estás con el teléfono. Ya, no logro silenciar a Sonia. A ver, hay una pregunta ahí. Marujita nos decía la C, Elisa, muy bien. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Ya, continuamos con el mismo texto, el texto del arte, ¿ya? El mismo texto, ¿eh? Seguimos con el caso. Dice, la docente busca que los estudiantes reflexionen, todos atentos aquí. A ver, Sonita también. Sonia, los docentes buscan que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto, ya no por el contenido, sino sobre la forma, aspectos formales, cuestiones gramaticales, cuestiones ortográficas, cuestiones de forma, ¿verdad? Ya. La docente busca, disculpen, que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuado para ello? Ya. A ver, pregunta A. A. ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? Esta pregunta permitirá reflexionar
sobre aspectos de forma del texto? Díganme ustedes sí o no. ¿Esa pregunta permitirá reflexionar sobre los aspectos de forma del texto? Muy bien, Maruja, muy bien, Mauricio, muy bien, Hugo, muy bien, Verónica. No, no. Puede ser que la respuesta esté hasta textual, quizá. Muy bien, Sonia nos dijo que es la C. Muy bien, Rocío nos dice no. Ya, gracias, Sonita. Muy bien, entonces vamos con la segunda pregunta. Por lo tanto, la A no es la respuesta. ¿Qué se entiende por el término vertiginosamente en el segundo párrafo del texto? A ver, acabamos de resolver una pregunta como esta, ¿verdad? Cuando me preguntan qué se entiende, cuál sería el significado, qué se está promoviendo ahí, ¿reflexión sobre los aspectos formales? No, gracias tú, también nos dije que ya encontró la respuesta. Muy bien. ¿Qué se está promoviendo con la B? Muy bien, Elizabeth. La B, esta B lo que me está promoviendo, lo que está buscando esta pregunta, justo hace un momentito lo hemos visto, ¿sí? Aquí esta preguntita lo que promueve es inferencia, ¿verdad? Buscar información implícita cuando preguntan sobre qué significa, qué se entiende por ya. Entonces la alternativa correcta, y vamos a ver por qué. ¿Por qué es la C? Alguien dirá, ¿por qué la C? ¿Con qué objetivo el autor ha estructurado el texto en 3 párrafos? Ajá. Y ahorita les voy a decir un patrón que también ustedes, no sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ha estructurado el texto en 3 párrafos. Analizar, reflexionar sobre la forma de cómo se ha escrito el texto permitirá o está vinculado a los aspectos formales. Sí, así es. La estructura del texto en párrafos es como se ha redactado el texto, o sea, la forma que se le dio también, ¿no, verdad? La estructura tiene que ver. Ahora, ¿permite la reflexión? Sí, porque escapa del texto. En el texto no habla nada sobre esto, ¿verdad? El texto está estructurado en 3 párrafos, eso es cierto, pero ¿con qué objetivo? Va a tener que ser reflexión del estudiante. ¿Con qué objetivo el autor? Y no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que hay una pregunta donde se incorpora al autor, hace un momento se incorporó también a la autora en el poema de Blanca Varela, cada vez que en una pregunta se incorpora, se hace mención al autor, esas preguntas casi siempre son de reflexión, ¿ya? Pero hay que leerlas bien. No estoy diciendo que cuando encuentren la palabra autor, ay, esas son preguntas de reflexión. Hay casi siempre, o sea, generalmente, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la respuesta y nos vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Dice, se me escapa el mouse, no lo encuentro, ya. Los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto, ya, el texto del arte. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta a los estudiantes. Vamos a ver qué les dice. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. Eso afirma la maestra, ¿ya? El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias para la vida. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Pregunta la maestra. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Ahora, viene la pregunta, ¿ya? ¿Por qué la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido? Es decir, ¿por qué esta pregunta, esta la que formuló la maestra, ¿por qué esta pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido? Y volvemos a la reflexión sobre el contenido. Reflexión sobre el contenido. ¿Por qué esta pregunta es a Nancy? Esta pregunta, ¿verdad? Que esa pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. A,
porque promueve que los estudiantes vinculen la información que presenta el texto con lo que es el arte. Por eso, porque promueve que los estudiantes vinculen la información que presenta el texto con lo que saben sobre el arte. B, porque favorece que los estudiantes se convenzan de que deben involucrarse en las actividades artísticas, por eso, porque favorece a que los estudiantes se convenzan de que deben involucrarse en las actividades artísticas, por eso esta pregunta permite reflexionar sobre el contenido, o porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal del autor del texto. Ya, ok, gracias Rocío, gracias Patricia, gracias Rocío y Patricia. Ya. A ver, vuelvo a leer, ¿ya? Vuelvo a leer, para los que un poquito nos hemos perdido. Es una pregunta que necesita concentración. ¿Por qué? Porque no es como las otras, pues, ¿no? Es decir, no es solo pregunta y alternativas. No. Primero hay una pregunta de la maestra y sobre esa pregunta de la maestra nos formulan una pregunta y nos plantean las alternativas. Es decir, ¿qué necesita? Concentración. ¿Qué consejo les he dado? Que el día de su examen ustedes se vuelven las personas menos solidarias que existen y ustedes se concentran en ustedes y en su prueba, ¿sí? Ahí ustedes no tienen por qué fijarse en qué está haciendo o qué le sucede al otro. Ya, muy bien. Gracias Verónica, gracias Mauricio, y algunos ya dicen que es la C, la C, la C, muchas gracias, ya nos han anticipado que es la C, vamos a volver a leer rapidito la pregunta y vamos a ver si es la C realmente. Los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Están de acuerdo con esta afirmación, estudiantes? ¿Por qué? Pregunta para nosotros. ¿Por qué la pregunta de la maestra es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? ¿Por qué? Porque esta pregunta permite reflexión sobre el contenido. ¿Por qué permite reflexión sobre el contenido? Porque promueve que los estudiantes vinculen la información que presenta el texto con lo que saben sobre el arte. Reflexionar sobre el contenido es que los chicos vinculen información que presenta y que la vinculen sobre lo que saben sobre el arte. Podría ser la A. B, porque favorece que los estudiantes se convenzan de que deben involucrarse en actividades artísticas. Sí, que los estudiantes se involucren en las actividades artísticas tiene que ver con que estén reflexionando sobre el contenido. No, ¿verdad? Porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal del autor del texto. Así es, sí, la respuesta era la C. La respuesta era C. La respuesta era C. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, ya, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Ya. Ya. Vamos a ver. Al parecer esta era la respuesta. Vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta primero? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? Ya. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden decir, pero no sé si me estoy, ya, sí, esta es, ¿no? Esta es, porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal. Sí, ya. Entonces, para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido, ¿verdad? Esta frasecita que está aquí, esto que está aquí, el texto afirma que el arte desarrolla competencias para la vida. Ya. Ya. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? A ver. Ahora, ¿por qué o cuándo? Primero vamos a analizar cuándo esto que la maestra ha mencionado tiene que ver con el contenido. ¿Cuándo tiene que ver con el contenido? Esto que la maestra.
Ya, a ver, dice. Esto de aquí. Ay, estoy marcando mal ya. Esto de aquí. Tiene que ver, el texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. Eso tiene que ver con el contenido, ¿sí? Tiene que ver el contenido. Sí, tiene que ver con el contenido. Alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué con el contenido? Porque es una idea que se ha extraído del texto, ¿ya? Es una idea que se ha extraído del texto, ¿ya? Ahora, permite reflexionar, primero estamos analizando aquí, ¿ya? Permite reflexionar, sí, porque le está pidiendo, ¿no? Si él le parece, es correcto, es adecuado, ¿no? Está de acuerdo y pide que le explique por qué. Ya. Ahora, yo tengo que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué esta pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido? A ver. Porque promueve que porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal del autor del texto. Sí, porque justamente la pregunta está orientada a la parte más importante del texto, o podríamos decir que la pregunta está orientada a identificar ese propósito comunicativo, pero no solamente el propósito comunicativo, sino es que los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes afirmen si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Sí? Es decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Dice, porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal del autor del texto. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí como respuesta correcta esta de aquí, ¿ya? A ver, ¿qué otras opciones teníamos? Dice, porque favorece que los estudiantes se convenzan de que deben involucrarse en actividades artísticas. Ya. No por eso, porque si los chicos se convenzan o no de que tienen que ellos ir a hacer arte, no por eso se está planteando esta pregunta, ¿ya? No, y aparte que eso no es un proceso reflexivo, es un proceso quizás más ya de decisión más que todo personal, ¿no? Y la A decía, porque promueve que los estudiantes vinculen la información que presenta el texto con lo que saben sobre el arte. Bueno, yo creo que es una propuesta no tan, ¿qué les digo? No tan descabellada, ¿eh? No es tan descabellada. Si bien es cierto, cuando uno reflexiona, eso es lo que uno hace, ¿no? Es decir, vincula lo que dice el texto con lo que uno conoce, pero no me puedo quedar ahí. O sea, no puedo pensar de que voy a hacer una pregunta para que solamente haya un vínculo, sino para que con ese vínculo ocurra algo, ¿verdad? Ocurra algo. Y en este caso, justamente es poder identificar el propósito principal del autor del texto. Y es lo que les decía hace un momento, y acá ha ocurrido. Cuando las preguntas de reflexión, no todas, les dije, generalmente, cuando involucran al autor, tienen que ver con reflexión, con desarrollar la capacidad de reflexión, ¿ya? Cuando involucran al autor, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, cuando involucran al autor, generalmente estas preguntas lo que buscan es hacer reflexionar al estudiante, ¿sí? Muy bien. Nos vamos a la siguiente, un poquito me he detenido en esta. Sí, ahí. Ya, vamos con esta historia del caracol, que es un texto, en este caso no es literario, ¿sí? No es literario, es como el que hace un momento estábamos trabajando, es un texto más de prosa, más expositivo, ¿sí? Avanzamos a ver con un caso más, sí, todavía tenemos tiempo. Los estudiantes de primer grado han notado que en el huerto de la institución educativa hay caracoles y
se lo han comentado a la docente. En este contexto, ella les propone elaborar dípticos dirigidos a la comunidad educativa para ofrecer información sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. Ya, vamos a leer sobre el caracol. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos encima de la cabeza terminan en ojos. Estos le permiten distinguir cambios de luz, por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños debajo de la cabeza les sirven para tocar, sentir y olfatear. Si toca los cuernos del caracol, este los guarda para protegerlos. Para ofrecer información sobre cómo viven estos moluscos. A ver, tengo a alguien que encendió el micrófono. Dianita, vamos a silenciar a Dianita. Ya. Ok, Dianita, se encendió tu micrófono. Seguimos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre 1, 3 y 2 centímetros por segundo. Ya, muy bien. Hay un momento que yo me distraje. Voy a volver a leer un poquito más rápido para pasar a resolver las 4 preguntas, ¿sí? El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos encima de la cabeza terminan en los ojos. Esto les permite distinguir cambios de luz, por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños debajo de la cabeza les sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se tocan los cuernos del caracol, este los guardas para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija, llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo, no sabe caminar hacia atrás, al avanzar deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre 1, 3 y 2 centímetros por segundo. Ya. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido del texto, la docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información implícita? Ya, eso significa obtener información implícita, significa inferencia, ¿ya? Vamos a ver, primera pregunta, inferencia, ¿ya? Inferencia. Primera pregunta, ¿qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? A ver, ¿qué le permite al estudiante? Ya nos dieron la respuesta, por aquí nos dicen que es la B. ¿Qué le permite deslizarse mejor? ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor con las hojas? Rapidito buscamos con nuestro ojo biónico. ¿Y dónde está la respuesta de esta pregunta? ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? Eso estaba por aquí. Último ¿sí? párrafo. Último párrafo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La baba, en la última La párrafo. baba, muy bien, por aquí, ¿verdad? Ya.
La baba, ¿qué le permite deslizarse mejor sobre? Muy bien, acá está. Entonces, esta respuesta, sí, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Por lo tanto, la A no es la respuesta porque está explícita. La B, vamos por la B. Segunda, nos dice que el caracol se contrae. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? A ver, vamos a buscar aquí si encontramos la respuesta. ¿Por qué se contrae? A ver, ¿de qué parte podríamos responder esta pregunta? Este es duro y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. Pero aquí nos preguntan ¿por qué? Y acá no nos dice por qué exactamente, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos deducir, ¿no? Dice, es dura y protege su cuerpo blando. Y cuando dice protege su cuerpo blando, entiendo de que justamente lo contrae para eso, pero no habla exactamente del por qué. O sea, yo puedo llegar a esa deducción de esta parte de aquí, ¿sí? Y muy bien, Hugo Pantoja. Así es, se infiere. Y la tercera y la última dice es, ¿con qué parte de su cuerpo el caracol distingue la luz? Se supone que esta distingue la luz. A ver, la luz, al lado del cambio de luz. Estos les permite muy bien, con los ojos, ¿verdad? Con los tentáculos largos. Dice, estos le permiten distinguir cambios de luz. Ya. Entonces, aquí también la respuesta está literal, ¿sí? Ay, Dios mío, ya, aquí está literal, ¿ya? Estos les permiten distinguir los cambios de luz. ¿Cuál? Acá está, esto de aquí, acá los dos largos encima de la cabeza terminan en los ojos, estos les permiten distinguir los cambios de luz, es decir, está literal, ¿ya? En cambio la B no está literal, dice, ¿por qué el caracol se encontró al interior de sus hojas? O sea, acá no dice, el caracol puede encontrar tu consumo en el interior de su hoja, ya, además el caracol puede encontrar, a ver, dice, posee una concha, perdón, en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Entonces yo entiendo por esa razón, él contrae, ¿verdad? Muy bien, ya. Así es, Elizabeth Paredes. Muy bien, entonces la respuesta correcta era la alternativa B, ¿sí? La B. Muy bien, borramos. Y nos vamos al mismo caso, la misma lectura. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Ahora vamos a ver qué dijo el estudiante. Entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabían que tenían dientes tan fuertes. Ya, esto que estamos viendo o que estamos leyendo en este momento es la interpretación de uno de los estudiantes. Esto el estudiante ha interpretado, ¿no? Esto él ha comprendido. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo, ¿ya? Por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que subrayar para no perderme y que subrayo que lo que la maestra busca es ayudarlo a interpretar mejor el contenido, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Ya, a ver, empezamos. A, leemos. Proponerle releer el tercer párrafo, ya que justamente es el último, ¿verdad? No es el último. ¿El tercero cuál es? A ver, déjenme ver. El tercero es, ¿cuál es el tercero? 1, 2, 3, este de aquí, disculpen, está con el S, pero este de aquí es el tercero, donde habla sobre su lengua, ¿verdad? Que es como una lija llamada rádula. Ya, entonces sobre esa parte. Proponerle leer el tercer párrafo del texto para que busque la información acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto. Sobre esta base, preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles puedan agujerear una puerta con sus dientes. Ya, muy bien. Entonces acá la maestra, ¿qué hace? Acá la maestra lo que hace es proponerle
¿Qué le propone aquí? A ver, ¿qué le propone al estudiante? Primero le dice, relee el tercer párrafo. Después le dice, busca la información donde los caracoles muerden cualquier objeto. Y después le pregunta, ¿crees que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear la puerta? Ya, muy bien. Esa es la primera propuesta. Vamos a ver con la segunda propuesta, ¿ya? Eso es la B. Pedirle que identifiquen en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se puede afirmar que los caracoles muerden cualquier cosa. Ya, a ver, acá ¿qué hace la maestra? A ver, ¿qué hace aquí la maestra? A ver, Sonia, ¿qué hace aquí la maestra? ¿Estás de acuerdo? Miren lo que hace la maestra. Pedirle que identifique en el texto los tipos de alimento. Ya. Después, la maestra mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se pueden afirmar que muerden cualquier cosa. Ya. Muy bien, Elizabeth nos dice que es la B, Rocío también nos dice que es la B, y Hugo también, no, Elizabeth me dice que es la A, disculpen. Elisa me dice que es la A, eso era del anterior creo. Verónica también me dice que es la A. Ya, a ver, vamos a ver la C. ¿Qué nos dice finalmente la C? A ver, la C dice, subrayar las ideas del tercer párrafo, ya, en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerle la información referida a los dientes del caracol y explicarle que en realidad lo que hace es desgarrar las hojas y las frutas. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué hace la maestra? ¿Están de acuerdo con la 3? La maestra subraya las ideas del tercer párrafo, en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, la maestra relee la información referida y le explica que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas. Ya. Entonces, ustedes que son, a ver, muy siempre centrados en lo que es lo pedagógico. Aquí hay un tema pedagógico, y eso acuérdense. Hace un momento nosotros hemos estado trabajando preguntas bien concentradas y enfocadas en cuestiones curriculares de nuestra área. Capacidad de reflexión, capacidad de interpretación, capacidad de entender información, lo implícito, lo explícito, el contenido, el aspecto formal. Todos esos puntos son bien de nuestra área, o sea, son aspectos propios del área, ¿verdad? Entonces, aquí entra mucho lo pedagógico, ya es una mirada más pedagógica, no solo del área. Entonces, si miramos lo pedagógico y cruzamos con lo que nosotros sabemos, que cómo se enseña comunicación, cómo se orienta un estudiante en el área de comunicación, la mayoría, Hugo me está diciendo que podría ser, que es la A, Maruja la A, Mauricio dice que podría ser la B, Sonia la A, Verónica la A, Elizabeth Paredes la A. Vamos a ver entonces. Al ser una pregunta donde me dicen cuál es la siguiente acción pedagógica, yo tengo que pensar en principios pedagógicos, ya no solamente en mi área, ¿sí? Es importante pensar en el área, pero también en principios pedagógicos. Entonces, pensando en esos principios pedagógicos del enfoque por competencia, en que el estudiante construye su propio aprendizaje, en que tenemos que siempre retroalimentar u orientar al estudiante con una mirada más, con un enfoque más reflexivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos es la acción pedagógica adecuada? Y ya la mayoría ha estado pensando o mencionando que es la A, ¿verdad? A ver, ¿quién más tengo acá? Maruja, ya, ok. Así es. ¿Qué pasa con la C? La C es, la maestra lo hace todo, ¿verdad? Subrayar las ideas del tercer, donde se menciona cómo se alimenta a partir, leerle. ¿Quién le lee a quién? La maestra le lee al estudiante. Explicarle. ¿Quién le explica? La maestra al estudiante. Y la B que decía, pedirle, ya la maestra solicita que identifique en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Ya, eso está bien. Eso
una buena primera parte, ¿no? Después mencionarle, ya, ahí es donde se cae la B, la alternativa. Después mencionarle, también yo le puedo mencionar al estudiante que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se puede afirmar, ya, ahí decirle, tú no puedes, no, aquí no, aquí no, aquí no, entonces el estudiante no lo voy a ayudar a interpretar, soy yo la que está interpretando, porque dice ayudar a interpretar adecuadamente el contenido. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta era la A. ¿Por qué? Porque la maestra le propone releer, la maestra le propone que busque información en ese párrafo sobre si los caracoles muerden cualquier cosa, y después sobre eso ya que ha hecho la maestra con el estudiante, le pregunta si cree que es posible afirmar que el caracol puede agujerear una puerta, pero le pregunta, entonces le está ayudando a interpretar, ella no se lo está interpretando. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta ya la habían dicho ustedes, era la letra A. Listo, nos vamos a la siguiente pregunta, al siguiente casito. Muy bien, regresamos con los textos literarios, que son los más retadores, ¿ah? Los textos literarios son los más retadores, eso sí, mañana quizás un poquito vamos a agudizar más en textos literarios, yo espero que terminamos una o dos preguntas más, pero mañana vamos a hacer un poquito más de literatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los textos que nos exigen un poquito más, ¿ya? Y no viene uno, siempre vienen 3, 2, ¿sí? Los estudiantes de quinto grado están leyendo una edición del poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. A continuación se presenta uno de los poemas que más atrajo a los estudiantes. Cuarto de los espejos. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta, se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejos, ser de madera, ser en lo negro, hachazos de tiempo. ¡Wow! Ya. Otra vez lo leemos, ya rapidito. A ver, dice, cuarto de los espejos, bueno, aunque el poema no es para leerlo rápido, cuarto de los espejos. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos, ¿dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna, ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta, se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejos, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. La docente busca orientar a los estudiantes en la comprensión del sentido global del poema. Ya esto es para ustedes facilísimo, el sentido global del poema. Comprensión del sentido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr ese propósito? A. ¿Qué pueden simbolizar los espejos en el poema? ¿Por qué el poeta se pregunta, ¿dónde estará la puerta? C. ¿Qué opinan sobre el uso de palabras que se refieren a colores? Ya, entonces vayan ustedes colocando ahí por cuál es la respuesta y ahí me van explicando también por qué. Yo voy a ir subrayando aquí, se busca comprensión del sentido global. Comprensión del sentido global. Ya, ¿cuál es la pregunta? Que va a ayudar a que mi estudiante, ¿verdad?, logre comprender el sentido global. Es decir, yo le exija con esa pregunta leer todo el texto, entender todo el texto y tener claridad de qué trata el texto. ¿Con qué pregunta? ¿Qué pregunta exige eso?
A ver, vamos leyendo a los colegas. Maruja nos dice que es la A, Rocío nos dice que la A, Elizabeth Paredes la A, Sonia también nos dice que es la A, Verónica, muy bien, ya el colega Ramos nos había dicho, el colega Hugo también, temprano nomás, ya es la A, Kevin, avancemos. Mauricio es la A. A ver, vamos a ir desde la C, rapidito, ¿ya? ¿Qué opina sobre el uso de palabras que dice que se refieren a colores? A ver, ¿dónde están esas palabras? A ver, dice acá, decía a manos amarillas, ¿verdad? A ver, ayúdenme, lo negro, ya. No sé si por ahí hay una otra. ¿Qué opinan sobre el uso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Gente, le digo al estudiante que me dé su opinión. Bueno, él dirá, bueno, yo hubiese puesto otros colores, podrá decir el plan, no me agradan, o bueno, sí, utilizar los colores siempre, no sé, el alumno puede dar su opinión, lo que él considera, pero eso no lo va a llevar a que el alumno comprenda el sentido global del texto. ¿Ok? Y es más, si le pidiera opinión, quizás, no sé, y aún así, no es opinión, del texto en sí, un poquito, ¿no?, más abarcador, y no sobre los colores, no sobre los colores, por lo tanto, no es la respuesta. Vamos a ver con la B. ¿Por qué? ¿Por qué el poeta se pregunta dónde estará la puerta? A ver, aquí. Entonces, prácticamente, ¿qué está sucediendo con esta dónde estará la puerta? Dice, la C, ¿ustedes creen que es? Muy bien, ok, Ramos, ya, muy bien, al toque se dio cuenta el colega Ramos, muy bien, la C es crítica, así es, muy bien, colega Ramos. Sí, ¿qué opinas sobre el uso de las palabras? Tiene que ver con el reflexiona y el evalúa. Reflexiona y evalúa, que es la capacidad, justamente, que está vinculado con la lectura crítica, ¿ya? La B dice, ¿por qué el poeta se pregunta dónde estará la puerta? Bueno, aquí lo que pasa es que la pregunta es una buena pregunta, pero se enfoca básicamente en reflexionar, ¿no? Ojo, dice, ¿por qué el poeta, ¿no? Se pregunta un poco reflexionar por qué ha utilizado esta pregunta, ¿no? Entonces, como se está enfocando en un punto, ¿no? En un punto, para ser más clara, en un verso, ¿no? Se está enfocando en un verso del poema y se está quedando ahí, ¿no? A ver, por lo tanto, no es la pregunta que no es la mejor pregunta que me va a permitir la comprensión del sentido global. Y la última, la A, disculpen, ¿qué puede simbolizar los espejos en el poema? Ajá. ¿Qué puede simbolizar los espejos en el poema? ¿Sí? Así es, cuarto de los espejos. Y justamente está en el título, pero el uno va a tener que, y también se menciona, me parece aquí, si por ahí aparece, nada de espejos, ya, sí, también se menciona en algún momento, pero el alumno lo que va a hacer es justamente, es decir, ¿cómo interpreto esto de los espejos? Y para eso el alumno va a tener que hacer una lectura total y poder comprender el poema, ¿verdad? Va a poder comprender todo el poema, así es, ¿sí? Todo el poema. ¿Por qué? Porque me están preguntando por un símbolo, ¿sí? Y un símbolo que está en el título. Acuérdense que el título lo que contiene es el sentido del texto. Cuarto de los espejos. Muy bien. Yo no voy a un poquito... borrar todo. Ya. Se me estoy yendo. A ver, ¿qué es? Ya. Bueno, ¿me falta alguno? Sí, también me falta... no, ok, la A. Ya. Cuando tenemos tiempo, bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí para un poquito no correr, lo vamos a dejar aquí, todavía nos queda uno, pero justamente lo que viene, todo lo que viene es literatura, ¿ya? Todo lo que viene, y también lo que vamos a hacer el día de mañana es literatura, vamos a ir trabajando textos más literarios. Ayer me he pasado de la hora, como 5 o 6 minutos, vamos a ir terminando nuestra sesión del día de hoy, agradecerles a todos los que hoy día se han conectado,
Y recordarles que estamos resolviendo algunas preguntas con tiempo al inicio de la sesión, así es que agradezco mucho que puedan entrar siempre 6, 6 y 1, 6, y estamos empezando más o menos en ese tramo 6 y 5, nuestras preguntas con tiempo. ¿Ya, colegas? Continuamos el día de mañana. Les pregunto, ¿están recibiendo el material, verdad? Eso quiero saber si están recibiendo el material para que ustedes mismos, antes de quizás de la sesión, ustedes puedan irlo trabajando y ya cuando venimos a la sesión, ya ustedes tienen pues un poco corroboran lo que han hecho. Muy bien, Rocío. Ya, entonces corroboran lo que ustedes han resuelto. Si es posible, digo, ¿no? Si es posible, ya. Listo, colegas, me despido. Gracias, Elizabeth, Mauricio, Fabiolita. Gracias, Maruja. Gracias a todos por participar. Gracias Solano, Sonia, Richard, colega Ramos. Profesora, disculpe, Dime. en el material que han pasado, yo lo he estado revisando y hay unas casuísticas, creo que se han movido, no sé qué ha pasado y no se pueden visualizar, o sea, solamente está la alternativa A y B, en algunas, no en todas. Entonces no Ya, sé si lo podrían rectificar para que nos lo vuelvan a enviar, ya. por ¿Es favor. el material de hoy o el del ayer? No, el de hoy. Ya, yo le digo a Sirenia que lo vuelva a convertir a PDF y para que se lo vuelva a pasar, ahorita Por mismo. favor, Ya, ya, ok, Pati, gracias. no te preocupes. Chao, Verónica, chao, Martita. Gracias, Rocío, Maestra, gracias, hasta Janet. mañana. Hasta Nos mañana. vemos, colega Solano. Gracias siempre por participar. Ya, Rocío, ya, también le digo. ¿Qué ha pasado? ¿No le han enviado? Rocío Armas. A ver, voy a enviarle aquí. Ok, Rocío. A ver, le digo a Sirenia. Ya. Rocío Armas. Armas.